Primero, excusar, Julio, al director del curso, José Soto, que por cuestiones de una paciente que nos ingresó ayer, va a haber visita institucional y se ha tenido que quedar, vendrá, esperamos que a media mañana pueda incorporarse al curso. Pero ha sido un asunto así de última hora y urgencias, que aunque está en vías de solución, pues ha supuesto una obligación del director del curso de quedarse en el hospital. La cuestión de que el director y el secretario seamos del mismo hospital, pues facilita que nos podamos turnar. Así que, en su nombre, muchas gracias a todos y es un placer volver a veros, porque nos vemos frecuentemente y esta vez en el Escorial, en el seno de los cursos de verano de la universidad. En este caso, como es mi casa, yo soy de esta universidad profesor, pues un especial placer. Y además hacía como 10 años que no volvía a esta escuela universitaria, al María Cristina, y es un sitio muy agradable, aunque a veces difícil de encontrar y difícil de aparcar, por supuesto. Y esperamos que estos 2 días sean días divertidos, sean días de debate, como lo son siempre en el Club Gertec, en este ambiente de escuela de verano universitaria, en esta parte de arriba de la ciudad o de la provincia, la sede del imperio durante algún tiempo, y dar las gracias a todos los que, como siempre, venís y participáis, y dar gracias a Philips, Roche y Medtronic por seguir apoyando las reuniones de este club y participando muy activamente en ellas. Y sin más, doy la palabra a realmente el espíritu de la organización y del Club Gertec, que es Quino. Sin él, ¿qué sería de nosotros? Pues igual, mejor. Bueno, yo quiero volver a agradecer vuestra presencia y espero colaboración. Es decir, como bien ha dicho Julio, el Club Gertec se basa en aprender todos de todos. Es decir, que no se trata solo de clases magistrales, sino que participéis, aportéis y entre todos hagamos algo más grande. Bien, para empezar la jornada tenemos esta primera charla de Julio. Yo me imagino una playa en la cual estamos viendo cómo vienen las olas. Esas olas tienen nombre: Big Data, inteligencia artificial, robótica. Se mezclan, vienen, van, una parece que es más fuerte que la otra, pero sin embargo tarda muy poco en volver, en irse. Viene otra que se ha crecido de esta. Es decir, todas estas tecnologías o fenómenos tecnológicos, o no sé cómo llamarlos, pues están mezclados, vienen, van, tienen una gran velocidad de ida y de venida. Ante todo eso nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos tiempo para implantar estas cosas, verlas, siquiera conocerlas? Porque igual no nos dan ni tiempo. Entonces, están relacionadas. Cuando una parece más fuerte, resulta que es luego débil. Bueno, existe una incertidumbre. Y esa incertidumbre es uno de los temas que queremos tratar en este curso. Para ello, nos va a poner en el ambiente general de todas estas tecnologías Julio Mayol. Julio Mayol, dar aquí su currículum, pues estaríamos igual toda la mañana para dar su currículum. Yo quisiera destacar, primero, es médico, punto. Esto es lo mucho. Pero yo quisiera destacar 3 cosas de él, 3 puntos. Primero, gestor. Es director médico de un gran hospital, o sea, se ha metido en la gestión. Lo sentimos. Vale. Después es innovador. Es una persona preocupada por la innovación, es una figura. Y tercero, que es una referencia nacional e internacional. Es decir, yo creo que a Julio le definiría muy bien eso: gestor, innovador y un referente. Entonces yo creo que nadie mejor para explicarnos en dónde estamos en este momento.
¿De acuerdo? Vale. Adelante, Julio. Pues muchas gracias, Quino, muchas gracias por la presentación. Que yo la verdad es que hay quien tiene dudas de que los cirujanos seamos médicos, o sea que que me haya llamado médico se agradece. Estaba leyendo ahora la introducción. La tecnología está proporcionando herramientas para el sector sanitario que sirven para mejorar la salud de los ciudadanos, ¿o no? Mi charla va a ser ¿esto es esto o no? El fin de semana di una clase en el máster en la Universidad de las Baleares. Eran fundamentalmente médicos y creo que no me apedrearon de puro milagro, porque claro, todo el mundo cree que los comités multidisciplinares de cáncer son buenísimos. Y es tecnología. Tecnología es convertir el conocimiento en valor. Y no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Otra cosa es que lo hagamos porque sea muy bueno desde el punto de vista académico. Pero hay publicado que el único beneficio de los comités multidisciplinares de cáncer, publicado en el Lancet, es demorar el tratamiento de los pacientes. Pero no mejora los resultados en salud. Entonces, yo creo que un sitio como este debe ser un sitio para el debate entre profesionales que tienen además responsabilidades sobre una reflexión. Vamos a pensar, vamos a dejar de hacer un rato y vamos a pensar. Y eso pasaba con esta pregunta. ¿Vienen nuevas tecnologías disruptivas? Si son disruptivas, ni idea. Luego lo veremos muy bien, muy fácilmente a posteriori, como un cisne negro. Pues esto era lógico, era lógico que Steve Jobs sacara el iPhone. Era lógico, pero eso lo vemos a posteriori. A priori, todo lo que pensamos que va a ser disruptivo probablemente no lo sea. Disruptivo, además, ¿qué es disruptivo? Porque en sanidad, ¿qué es disruptivo? Sabemos, esto lo sabemos todos, ¿no? Este es Lalonde, ministro canadiense. ¿Sabéis lo que aportamos nosotros a esto de la salud aquí? Esto es de Healthcare Organization. ¿Cuánto aportamos nosotros? ¿10, 15% a la salud? Nos gastamos el 40% en la Comunidad de Madrid, 40% del presupuesto. Y el Healthcare Organization es una tecnología. Esto es tecnología pura y dura. Una organización es tecnología. Entonces, yo creo que conviene hacer una reflexión exactamente para colocarnos exactamente donde estamos y a partir de ahí poder tomar decisiones de qué tecnologías disruptivas pueden venir, si es que podemos hacerlas desde dentro, por cierto. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Queremos tener más impacto en la salud de los ciudadanos? ¿Queremos superar el 10%, el 15%? Entonces debemos abandonar un modelo y asumir otro. ¿Estamos dispuestos? Esa es una pregunta que me he hecho preparando esta presentación, porque ¿qué es disruptivo en sanidad? ¿Podríamos llegar a un acuerdo sobre lo que es una tecnología disruptiva en sanidad? Para mí una tecnología disruptiva es la que rompe el modelo de negocio. El modelo de negocio de todos los que estamos aquí es producir más servicios sanitarios, no producir más salud. No nos pagan por producir más salud, por mucho que se lo hayamos vendido a la sociedad. Nos pagan por prestar más servicios. El sistema sanitario es un modelo industrializado de producción de servicios sanitarios. Por tanto, siempre queremos producir más sofisticado, que además nos permita tener un nicho en el que nosotros seamos los únicos para ganar. Se llama estrategia eso, la competitiva, para ganar al resto tengo mi nicho en el que yo solo soy el que provee estos servicios. Entonces, una tecnología disruptiva será aquella que rompa el modelo y pase del servicio al valor. La siguiente es para matar a Adam Smith, que cambie el modelo de profesión. Las profesiones sanitarias se están organizando al estilo Taylor, Ford, o cada vez nos especializamos, superespecializamos, hiperespecializamos y terminaremos siendo totalmente estúpidos.
porque vamos a terminar sabiendo todo sobre nada. Ahora mismo ya vas a la consulta del traumatólogo y te duele la muñeca y te ve el cirujano de la mano. Pero dice, no, es que me duele también el menisco. No, la rodilla es en la de al lado. No, pero es que también tengo un dolor lumbar. No, esa es en la siguiente. ¿Eso es bueno, malo o regular? Depende de dónde lo mires y cómo lo miras. Claro, para crear más profesionales es estupendo. Para crear más servicios es magnífico. ¿Ha mejorado la salud de los ciudadanos con eso? Y todo el mundo va a decir, sí. Enséñame los datos. Show me your data. In God we trust, all the others must bring data. Y no la tenemos. Porque no la necesitamos. Los profesionales no necesitamos datos. Los profesionales sanitarios, los médicos específicamente. Porque practicamos según la evidencia. Como en un ensayo en la clínica Mayo en Rochester ha salido X, ya sabemos que si nosotros decimos que practicamos según esa evidencia, nos va a salir también X. ¿Para qué vamos a medir? Si a nosotros la arquitectura moral que nos rige es el imperativo categórico. Haz por los demás lo máximo que puedas hacer y el resultado... Sin embargo, cuando uno es gestor, pues ese es un gran problema que yo tengo incluso conmigo mismo cuando me cambio el gorro de un sitio a otro. Cuando yo soy cirujano, me rijo por el imperativo categórico. Cuando me cambio el gorro, soy consecuencialista, cuando soy gestor. El imperativo categórico es para este paciente lo mejor que pueda darle. Cuando soy gestor es para todos los pacientes lo mejor que podamos darles a todos. De manera que cuando eres gestor, lo que justifica la moralidad de tus actos es el resultado, que raramente tenemos. Pues hemos hecho tanta lista de espera, vamos a reducirla, tenemos tantas consultas, Y finalmente está la innovación tecnológica, la parte sofisticada del dispositivo, del sistema. Y entonces lo mejor para ver qué tecnologías vienen es irse a Gartner. Gartner tiene la ola. Y ya veis que la realidad virtual está como en el espacio del Enlightenment. En la gráfica se ve, primero, la salida de la innovación, a continuación, la zona de expectativas infladas, a continuación, la desilusión, finalmente, la parte de iluminación o de avance, y al final, la meseta de productividad, ¿no? Pues la realidad aumentada está como en la desilusión. Lo que está subiendo es el Machine Learning, Cognitive Expert Advisors, Connected Home, Blockchain. Blockchain es como lo máximo ahora, todo el mundo hace blockchain. Smart Robots, Micro Data Centers, ya ni siquiera hablan de Big Data, ya Micro Data Centers. Se está subiendo. Y Smart Data Discovery, tenemos que inventarnos palabras nuevas, porque si no inventamos palabras nuevas, perdemos las olas, no las surfeamos. Y además, bueno, pues se ve más o menos el momento en el que van a avanzar. Para mí, voy a contaros qué me parece como disruptivo que viene próximamente. Y he elegido dos grandes temas. Primero, nanotecnología. Estoy planteando un futuro en el hospital donde realmente el laboratorio va a perder a la mayoría de sus profesionales. Prácticamente no va a ser necesario tener un laboratorio con médicos. Ni siquiera va a tener un laboratorio central o muy poco central. El visionario de todo esto fue el gran Richard Feynman, que ya dijo en los 50 eso de algún día nos tragaremos al cirujano. Una de las frases está aquí a la izquierda, es muy pequeñito, pero este es el tipo que decía eso de hay mucho sitio en el fondo, y parece que empieza a haber mucho sitio, porque la nanomedicina nos va a servir para el diagnóstico de enfermedades en el sitio donde se producen. No va a haber que mandarlo al laboratorio. Se van a producir biomateriales resistentes a la infección. Van a servir como vehículos terapéuticos, nada de dar pastillas y que duren unas horas. Os enseñaré algún ejemplo. Va a facilitar la ingeniería de tejidos y, evidentemente, nos vamos a poder tragar al cirujano. Va a haber nanocirugía.
Un par de ejemplos. La Universidad Complutense, el laboratorio de nanomáquinas y nanosensores, acaba de publicar en Nature Communications las nanomáquinas activables que liberan fármacos localmente. Las moléculas permanecen inactivas en el tejido hasta que hay algún cambio que favorece o que dispara la liberación del fármaco. Y tienen sensores que permiten medir cambios en pH que hacen que se libere el medicamento. Esto cambia la manera de pensar desde la farma las posologías, las administraciones, las vías de administración. Aparte de porque es un grupo de la Complutense, lo he traído porque mi hija trabaja en ese grupo. Así que este es un cambio muy importante. Pero es más. Nosotros tenemos una patente que hemos desarrollado junto con la Universidad de Alcalá de Henares para utilizar nanomotores para diagnóstico point of care de la infección en neonatos. Con microlitros de sangre podemos hacer microfluídica y medir biomarcadores de sepsis, de infección, y además se puede identificar, veis los nanomotores moviéndose por la muestra, se pueden identificar bacterias. 30 minutos para diagnosticar. El nanomotor interacciona con la bacteria, emite fluorescencia, se detecta, no hace falta cultivar, no hace falta mandar la muestra a un laboratorio de microbiología. Este proyecto ahora mismo ha ganado uno de los puestos de Caixa Impulse para su desarrollo. Entonces tenemos que cuestionarnos si los laboratorios van a seguir siendo lo que han sido hasta ahora. De momento lo que estamos haciendo es, en el sistema convencional, aumentar la eficiencia, que es concentrar, hacer una core facility, porque seguimos siendo muy industriales. Pero probablemente esto cambie completamente lo que hacemos. Las otras tecnologías que van a cambiar, claramente, datos, inteligencia artificial y tecnologías cognitivas. Lo de los datos, esto es el Media Lab hace 3 semanas. Los del Media Lab del MIT ya hacen diseños inteligentes con todos los datos, estos Smart Cities, modificando alguno de estos cuadros, modificando algunas de las condiciones, el ordenador te da el resultado que vas a tener en tu ciudad, con el tráfico, la condensación de población, las vías de diseño, el diseño de vías de salida. Se puede hacer en tiempo real, no. Ya presentaste parte de Smart Cities, tiene que ver con la arquitectura, este es el laboratorio de arquitectura. Pero no solo eso. ¿Quién de aquí es capaz de decirme quién de esa fotografía no existe? No existe biológicamente. ¿No? Parecen iguales, ¿no? Esto es el Media Lab también, hace 3 semanas. Bueno, las 2 niñas son digitales, no son biológicas. Lo que han hecho es coger el ADN de las 2 madres, son 2 mujeres lesbianas, han cogido el ADN de las 2 madres y han sintetizado a las 2 niñas. De manera que las niñas solo existen en el mundo digital. No hay otra presencia. La simulación, ¿qué es la simulación y qué es la realidad? Empieza a ser cuestionable. Y finalmente, el Big Data en medicina. Este informe lo podéis encontrar, es público. Stanford acaba de lanzarlo el 19 de junio. La frase más importante que dice ahí es: este informe, que se publicará anualmente, encontró la promesa y el reto de que el Big Data va a ser una de las fuerzas más importantes que dirijan el cambio y las mejoras en toda la sanidad. Hace unos días, 7 días lo publicamos.
cuando dicen esto es que detrás de esto hay un esfuerzo seguro ya en marcha. O sea, no es lo decimos como aquí y va a pasar. Es cuando lanzan esto es porque ya lo están haciendo. Y la pregunta es, ¿cuánto vamos a tardar nosotros? Porque de este tema llevamos hablando probablemente como 3 años. Yo recuerdo haber empezado, Esteban Moro, que ahora está en el Media Lab. ¿Os acordáis de Esteban Moro, que participó en algunas de las reuniones del Club GERTEC? Es con quien estuve en el Media Lab. Él ya se ha quedado allí. ¿Para qué se va a volver a la Carlos III? Se fue un año, ya no vuelve. Pues tenemos que hacer algo. Así que de entrada os anuncio que el día 1 y 2 de diciembre en el Impact Hub organizamos un datatón con bases de datos Mimic 2 de Philips en el Beth Israel Deaconess Medical Center. Viene Leo Chelly, que es el que está ahí, que es el que lo desarrolla. Mimic 2 es una base de datos anonimizada, CareView, de todos los pacientes de cuidados intensivos del Beth Israel, que utilizan para dejar a frikis que investiguen. Nuestra idea es, si podemos conseguirlo, anonimizar nuestra base de datos de Philips CareView en el Hospital Clínico San Carlos. El objetivo final es poder fusionar todas las grandes bases de datos para poder hacer cosas de manera diferente. Se ha hecho, el primer datatón se hizo en el MIT, el segundo en Australia, Sydney, el tercero en Sao Paulo y el de Madrid va a ser el cuarto. Lo organizamos con la UPM y la Unidad de Innovación del Hospital Clínico, y lo lleva Miguel Ángel Armengol. Miguel Ángel Armengol, que está ahí conmigo en Kendall, era un ingeniero hasta hace unos días, un ingeniero de nuestra Unidad de Innovación, que afortunadamente para él y para nosotros le ha fichado el Beth Israel y el MIT para llevar todos los datos durante los próximos 5 años. Pero claro, yo solo puedo pagarle 1.500 euros al mes. ¿Tenemos los datos? Sí. ¿Tenemos el conocimiento? Sí. ¿Qué nos falta? Organización y dinero. Pero por lo menos nos va a ayudar desde allí. La ventaja lo perdemos, pero lo ganamos en eso. Julio, perdona, aunque te interrumpa un minutito. Sí, interrumpe. Un poquito, cuando dices para hacer cosas de manera diferente. Ponnos alguna cosa. Os voy a enseñar ahora. Esta es nuestra arquitectura para hacer cosas de una manera diferente. La hemos publicado y es generar grandes bases de datos a partir de modelos computacionales de guías clínicas. ¿Cuál es el problema? Primero, las guías clínicas no las sigue ningún médico. Hacemos guidelines, publican las europeas, publicas las norteamericanas, y luego cuando vas a aplicarlas, no las aplicas. Porque nuestros pacientes nunca se ajustan exactamente a la guía. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido las guías, estamos cogiendo las guías, las convertimos en un modelo computacional que ayudan a la toma de decisión de los clínicos. Eso nos permite un modelo que se ejecuta online, que ayuda en el proceso de toma de decisión y que vamos a validar bien por simulación primero, bien por emulación después. Para validarlo por emulación necesitamos repositorios con datos. Lo que queremos ver es el resultado que eso nos produce, introducirlo en una base de datos. Simultáneamente tenemos un gran repositorio en el lado derecho de la diapositiva, es que proyecta bastante mal, en el que se incluyen laboratorio, la historia clínica, atención primaria, con lo que nos cuesta, pero atención primaria, el GIS y farmacia. A todo eso le aplicamos Machine Learning, Deep Learning, todas las tecnologías. Y vamos a intentar ver por qué existen diferencias, o si existen diferencias, entre la práctica según las guías clínicas, que es tecnología, y la realidad, el Real World Data. Todo eso genera al final un Big Data Set, un gran repositorio que sirve para investigar anonimizado. La idea es que sea un repositorio anonimizado para investigación. Eventualmente para uso primario, pero inicialmente para investigar. Para intentar explicar
qué conseguimos como consecuencia de lo que estamos haciendo ahora. Ejemplo, hiponatremia, se verá fatal. En hiponatremia, esto es se ve fatal. En el Mac se ve bien, pero... Hiponatremia es el bajo sodio en sangre es un problema en pacientes ingresados en los hospitales, causa morbilidad, causa mortalidad, especialmente en pacientes ancianos, pero también en la práctica habitual. Una de las causas de muerte de los corredores de larga distancia es la hiponatremia. El problema es que es difícil hay guías clínicas, pero es difícil de diagnosticar. Hemos cogido las guías clínicas, la hemos convertido en un modelo computacional en el que los clínicos introducen parte de los datos del paciente al que están viendo, más otros se importan directamente desde el laboratorio. Con eso ayuda a la toma de decisión y te dice la máquina cuál es el diagnóstico más probable de hiponatremia en función de argumentos con diferentes pesos y te justifica por qué. En este caso era una hiponatremia eobulémica por síndrome de secreción inadecuada de LH. Te dice la puntuación que tiene y argumenta los criterios por los que tomas la decisión. Esto lo hemos validado con simulación en el propio hospital y además lo hemos llevado a que fuera experimentado, porque uno de los problemas aquí no es la máquina, es la interacción con los profesionales. A ver si los profesionales aceptaban que la máquina les dijese cuál era el diagnóstico. Se probó primero con residentes de endocrinología. Vamos a publicar próximamente los resultados. Al final los residentes aceptaban bien que la máquina les sugiriera diagnóstico y además descubrimos que la calidad del diagnóstico por parte de residentes, no de primer año, sino de residentes avanzados de endocrinología, en cuanto a la hiponatremia, era mala. Se diagnosticaba mal, se diagnosticaba poco y atribuían las causas normalmente a otras entidades. Todo lo que consigamos, todos los datos que consigamos de que la gente mete aquí datos, pasa a un repositorio. Y esto queremos compararlo con los resultados que obtenemos en la realidad de la práctica clínica en el hospital. Esto no va a sonar, no va a funcionar. Bueno, aparte de eso estamos con tecnologías cognitivas. Esto es un vídeo de lo que hemos hecho, pero no va a funcionar. Un vídeo de lo que hemos hecho con Fujitsu. Uno de los grandes problemas en la sanidad es la salud mental. Ya sabéis que la segunda causa de pérdida de vidas de año ajustado por calidad en las sociedades occidentales es la depresión y globalmente los problemas de salud mental. Sin embargo, dedicamos poca financiación a ese problema y además se entiende mal. Y lo que planteamos inicialmente con la jefa de servicio de salud mental era cómo crear herramientas para ayudar a la toma de decisiones por parte de los clínicos. Y junto con Fujitsu hemos desarrollado un proyecto, se llama Hikari, lo hemos validado inicialmente con 30 pacientes. El sistema, basado en supercomputación, permite a la máquina leer la información clínica de los pacientes y dar diagnósticos y escalas de riesgo para suicidio y consumo de drogas. El grado de coincidencia validado frente a profesionales, a 8 psiquiatras con más de 20 años de experiencia en el ejercicio de la psiquiatría, la coincidencia es superior al 95% en el diagnóstico y en la atribución de riesgos de suicidio y de consumo de drogas. La única diferencia es que leer la información clínica a cada psiquiatra le lleva 20 minutos. La máquina se leyó los 30 en segundos. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento no es sustituir a los psiquiatras del hospital clínico. El planteamiento es que cuando un psiquiatra se sienta delante de la pantalla de ordenador y ve la lista de pacientes que tiene que ver en la consulta, pues son aproximadamente 20 para las próximas horas. Es imposible que el psiquiatra sepa cuál de todos esos que viene es el que más necesita su atención y además es probable que al 13º la capacidad de atención y de toma de decisiones del propio psiquiatra se vea
notablemente artefactada. La máquina no se cansa y le da lo mismo el primero que el 15º. Puede agrupar a los pacientes de manera que diga, presta más atención a estos y menos a estos otros, porque sus necesidades son diferentes. Esto ha ganado el premio del presidente de los laboratorios de Fujitsu en Japón y es una de las aplicaciones estrella. Hay que tener en cuenta que en Japón la tasa de suicidio triplica la de España. Y además el suicidio se produce fundamentalmente en gente joven, en el periodo más productivo de su vida. Y finalmente, antes de seguir con el debate, lo que quería agradecer, que todo esto no es posible sin mucha gente, aparte de un pediatra y un internista, hay psicólogos, ingenieros, expertos en inteligencia artificial, preventivistas, estudiantes de ingeniería biomédica que pasan por nuestra unidad, periodistas. Esto no se soluciona con las profesiones de siempre. Para esto no es posible simplemente meter médicos, o meter médicos y enfermeras. Esto requiere traer a los hospitales gente que piense diferente desde fuera de nuestras instituciones, porque nosotros vamos a repetir siempre lo mismo. Entonces, no se puede tener una tecnología disruptiva si la hacemos los mismos de siempre, que vamos a solucionar los mismos problemas de siempre, y que lo hacemos aumentando la eficiencia. Yo insisto en decir que hacer eficientemente cosas que no tenemos que hacer es la ruina del sistema. No podemos seguir contando que vamos a hacer eficiencia. Vamos a hacer primero lo correcto. Y el gran problema es que todavía no sabemos si lo que hacemos es lo correcto. Pues nada, muchas gracias y damos paso al debate, ¿no? Sí, sí. Que es lo más interesante. Mira, quería hacer un comentario sobre todo lo que has comentado. Claro, todo lo que estás hablando desde el punto de vista, nosotros los médicos, claro, yo soy paciente, no soy médico ni nada, yo también creo que un papel muy importante aquí lo juegan los pacientes. Yo creo que sería creo, es una opinión, preguntar a los pacientes cómo se podría mejorar o su punto de vista respecto a toda esta historia, porque yo creo que todas las urgencias, más a la espera, si hay tipos de personas de mayor en el pueblo, les hablas de Big Data, blockchain y tal, claro, te van a mirar alucinados. Perdona, ¿pacientes o ciudadanos? Pacientes o ciudadanos, las dos cosas. Oh, no, ciudadanos, ¿no? Ciudadanos. Todos. Sanos y enfermos. Claro, porque a lo mejor también es que hay muchos millones de personas que son ciudadanos y a lo mejor ellos también tienen... Hay tres aspectos diferentes. Una es la experiencia del paciente en cuanto a consumo de servicios. Cómo tienen que ser organizados los servicios y cuál debe ser la experiencia del paciente con los servicios. Eso requiere preguntar al paciente, no queda otra. Luego está en definir lo que es valor para los... porque para mí lo disruptivo es que genere valor. Y valor es mayor beneficio con menor daño sobre los resultados que son relevantes para los pacientes, partido por el coste, por el tiempo y por la cantidad de CO2 que se produce como consecuencia de eso. Y eso requiere medir. Lo que no sé es si la pregunta, o sea, para eso también es necesario los datos y también es necesario el Big Data, porque uno de los problemas importantes es que depende a quién preguntes, el resultado es uno u otro. Entonces, ¿cómo preguntar a la mayoría? Una de las posibilidades del Big Data, no del Big Data, de las herramientas, es poder saber lo que la gente quiere y cómo está sin tener que preguntar. ¿Por qué no lo puedes preguntar? Pues si lo preguntas, introduces un sesgo. El que pregunta, introduce un sesgo. Claro. Entonces, la cuestión es, ¿podemos mirar a los datos y preguntar a los datos y saber cómo están? Nosotros tenemos algunas experiencias con eso. Preguntando a las redes sociales, explotando las redes sociales, no preguntando. ¿Por qué? Porque tu tamaño muestral es mucho más grande y no es, estoy diciendo no para la producción del servicio, sino para el diseño del modelo. Cuanto más grande sea el tamaño muestral, más probabilidades tienes de poder contestar preguntas. Por ejemplo, hay estudios sobre transmisión de la ideación suicida en redes sociales, que es investigar a los ciudadanos, a los pacientes,
sin tener que preguntar a grupos focales de 20 personas, que te dan la perspectiva de 20 personas. Que no viene a ser, al final tienes un riesgo, es de convertir en profesionales también a los pacientes. De manera que los pacientes dicen lo que los profesionales decimos. Que no es infrecuente. Cuando tú conviertes a alguien en un experto, los expertos se convierten en expertos. Y dicen lo que los expertos dicen. Es lo que nos pasa a los profesionales sanitarios. Yo soy paciente, pero opino como un profesional, porque no puedo quitarme de encima mi experiencia como profesional, aunque sea paciente. Incluso cuando soy paciente, tengo una opinión de un experto. Una de las preguntas es, ¿podemos preguntar a más cantidad de gente sin inducir con la pregunta a la respuesta? Pero no estoy diciendo que no tengamos que incluir a los pacientes para unas cosas, para los ciudadanos para otras. ¿Cuál es la mejor herramienta? Me estaba refiriendo a eso, ¿eh? No. Quería incluir un concepto que yo hace poco descubrí y que me llamó la atención y que quizá tiene que ver una reflexión con la historia, ¿no? La historia siempre nos ha llevado por el camino verdadero y cuando encontramos el camino verdadero, ese es el camino. ¿Cómo es posible que nadie lo hubiese visto? Y esto da un poco esa sensación, ¿no? Y hace poco leí un artículo sobre otra cosa que en inglés me va seguro que a perjudicar, que se llama algo así como think data. El think data lo que plantea es con ejemplos, además, un ejemplo es Nokia, si queréis lo explicamos. Un poco en la línea de lo que comentaba. Lo que plantea es que la alternativa al dato frío viene a decir, el Big Data es el qué, ¿vale? Y el Think Data es el por qué. Y si solo miras el qué, te puede despistar y te puede llevar a una realidad diferente, ¿no? Y el ejemplo que ponía de Nokia era Nokia en un momento determinado en su expansión se pregunta qué modelo de negocio quiero y analiza su Big Data en China. Y su Big Data en China le dice, tienes que hacer teléfonos tremendamente sofisticados, que además sean diferentes de los demás y que te pongan en un perfil tecnológico distinto. Alguien en China les dijo, me parece que eso va por ahí, que los chinos quieren teléfonos sencillos y muy versátiles, justo lo diferente, ¿no? Ya sabéis lo que le ha pasado, ¿no? Por poner un ejemplo, por meter ruido, en el ruido. Sí, no, es una reflexión muy relevante. Primero, la mayoría del Big Data que se está haciendo en inglés. No se está haciendo en castellano. El idioma representa algo. O sea, los idiomas no existen así en el vacío y son porque nos da la gana. Representan formas de pensar. Por ejemplo, toda la cultura del valor en la que estamos trabajando, el valor, es algo muy anglosajón. Claro, es algo muy anglosajón y muy anglicano. Por eso os decía la diferencia entre el imperativo categórico, que es lo que funciona en los países mediterráneos, y el consecuencialismo, que funciona más en los países. Eso tiene mucho que ver con cómo organizamos el sistema. Lo cierto es que la influencia cultural de los anglosajones es cada vez más potente, con estas tecnologías más, y parece que la sociedad va a evolucionar más hacia el consecuencialismo, es tú dime lo que quieras, pero dime el resultado, ¿no? La buena intención se nos supone a todos. Luego el problema del sistema sanitario es que no puede caer como Nokia. Claro, Nokia cae, el sistema sanitario no va a caer. Podemos hacer más o menos, mejor o peor, pero no va a caer. Puede modificarse, pero podemos dar menos cantidad, menos calidad, externalizarlo, dárselo a una ONG o innovar. No tenemos más que esas. No tengo dudas, no, lo digo un poco por jugar. Yo ya he dicho de que la máxima inicial es. Yo estoy haciendo reflexión en alto para provocar el debate. Que tiene mucho que ver. Y uno de los miedos del Big Data es que se convierta en una profecía autocumplida, que es lo que mencionabas, ¿no? Es blanco porque es blanco, porque yo he decidido que lo blanco es que lo bueno, y entonces todo el mundo piensa blanco. Aunque la teoría final es que las máquinas, con el
Deep Learning son capaces de aprender y ver cosas diferentes a las que vemos habitualmente. ¿Cómo vamos a tolerar que digan, imagínate que en el Big Data encuentran que beber leche se asocia a, no sé, cualquier cosa que para nosotros no era inmediatamente evidente, pero que los datos dicen que se asocia? ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Lo vamos a rechazar, como hacemos habitualmente? ¿Desarrollamos un modelo en el que el outlier lo quitamos, lo que no entendemos? Claro, esto cambia nuestra manera de pensar. Y eso nos cuesta mucho, pensar contrariamente a lo que hemos pensado siempre. Pero en ese contexto, y ya me voy a callar, cuando se trabajaba, los que hemos trabajado, yo estudié en tiempos estadística en ciencias de la salud, y los estadísticos ya te decían que la clave era la pregunta. O sea, tú desde un método estadístico puedes preguntar lo que te dé la gana, que seguro que te sale algo. Y es lo que Big Data es lo mismo. O sea, yo he leído por ahí ejemplos también hay una página web por ahí que si la buscas existe, que tú preguntas la cosa más rara que se te ocurra y ellos son capaces de mezclarte algo, ¿no? Es decir, el número de divorcios que hay no sé dónde en función de los tornados que hay. Sí, ayer ponían una que es las muertes por ahogamiento en piscinas en Estados Unidos y las películas en las que Nicolas Cage es protagonista. Y hay una correlación perfecta. La clave es la pregunta. Claro, pero es que a lo mejor hay una relación, pero no somos capaces de verla. O sea, esa es otra posibilidad, que es que nuestra capacidad no nos permita verlo. Eso crea dilemas importantes. Claro. Solo queremos ver lo que queremos ver. En cualquier caso, aparte del Big Data, uno de los problemas fundamentales es que no tenemos datos, o sí tenemos datos, pero no los hemos explotado para saber qué resultados estamos consiguiendo. Eso estamos de acuerdo prácticamente todo. No ya el Big Data. El data más abajo, tampoco. Y hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es que los humanos mentimos. Mentimos como bellacos. O sea, es un derecho humano. Tenemos sesgos cognitivos. No, para decirlo fino, es sesgos cognitivos. Cuando analizamos la base de datos de psiquiatría de la urgencia, una de las cosas que se vio claramente es que la gente tenía sesgos cognitivos. Por eso del dime cómo me pagas y te diré cómo trabajo. Si tú me pides que rellene la base de datos, la voy a rellenar. Pero la voy a rellenar favorable para mí, no perjudicial para mí. Y como tenemos una cultura punitiva en el que el que se equivoca o hace unas cosas diferentes es castigado, tendemos a la profecía autocumplida. ¿Por qué Jiménez Díaz tenía siempre razón en sus diagnósticos? Era conocido porque había alguien que se los fuera a discutir. Si Jiménez Díaz decía que esto era tal, nadie lo cuestionaba. O sea, ahora, ¿por qué los diagnósticos son correctos? Perdón, ¿por qué los diagnósticos son correctos? Porque decimos que son correctos. Sí, yo quería preguntar en otra línea, porque todo este movimiento de las tecnologías disruptivas están provocando, sobre todo en Estados Unidos, en la zona del Silicon Valley y todo eso, cantidad de empresas, de startups, de empresas emergentes que se están dedicando de lleno al mundo de la tecnología sanitaria. Y hay voces autorizadas ahora que dicen que estas empresas se están centrando en lo que es la periferia del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario es un sistema muy regulado, es un sistema muy difícil conseguir un retorno a la inversión, porque aparte de pasar a la regulación, tienes que validarlo y entonces los ciclos de negocio son muy grandes y muy largos, y entonces la pega y el problema que veo yo es que estas empresas que tienen un poder de marketing extraordinario, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Google, que han entrado en el mundo sanitario con aplicaciones que no aceptan que la FDA ni siquiera las valore, pero tienen un poder mediático espectacular. No seguramente para mejorar la salud, pero sí para condicionar todo esto. ¿Cuál es tu visión en este terreno? Porque a mí me confunde un poco. Por un lado veo la necesidad de
estudiar lo que está haciendo esta gente, pero por otro lado veo que no lo están haciendo con el rigor que requiere un sistema como el sanitario. A ver cómo lo proceso. Las empresas tecnológicas, las norteamericanas típicas de Silicon Valley, están dedicadas a un negocio donde fracasar es normal, donde no hay problema en confundirse y las consecuencias de eso son menores. De hecho, ellos lo venden como una manera de fomentar la cultura de emprendimiento. Eso en la era de Internet, para producir servicios de trivago, pues vale. En la primera burbuja cayó, la segunda burbuja... El problema en sanidad es que, primero, necesitas que lo que dices sea veraz. Elizabeth Holmes, con su empresa, aquella que hacía diagnósticos con microgotas, que luego resultó que era todo mentira, pero consiguió financiación de miles de millones de dólares y tenía en su consejo de administración a George Shultz y a Henry Kissinger. Vienen de un modelo muy norteamericano, muy basado en Internet. Eso en sanidad no es viable, no se valida una tecnología al mismo ritmo que se valida una aplicación móvil dedicada a elegir hoteles. El dinero que ganas no es lo mismo que el dinero que ganas vendiendo pequeñas cuotas, recomendando hoteles a nivel mundial. El modelo de negocio es diferente. Tercero, la FDA no aprueba, ha decidido además que no puede meterse en todas las aplicaciones móviles porque sería inviable para ellos gestionarlo, pero a cambio están tan diluidas dentro de 400.000 aplicaciones móviles que es poco probable que un paciente se cruce con algo que le ayude a tomar ningún tipo de decisión. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Apple ha comprado últimamente alguna tecnológica para avanzar, pero sí que, por ejemplo, el modelo de IBM con Watson puede ser disruptivo. IBM no tenía radiología, ¿qué hizo? Comprarse todo un repositorio de estudios radiológicos. IBM tiene un poder, primero tiene más tradición, sabe cómo funciona este negocio y tiene una carrera de más larga duración. Entonces, el modelo Silicon Valley, probablemente de startups y de fracaso rápido, te sirva para algunos dispositivos muy específicos con mínimo impacto, como tú dices, en la periferia, pero yo sí creo que empresas como IBM, y tengo dudas sobre Apple, puedan desarrollar soluciones disruptivas, porque Watson, no sé si será Watson en sí mismo, pero el modelo de tecnología cognitiva que produce servicios para mucha gente sí lo veo viable. Hay un artículo reciente que va en la línea que tiene que ver los resultados en salud y otra cosa son los resultados de nuestra actividad asistencial. Entonces, el documento se llama La insoportable insostenibilidad de la sostenibilidad y está en defensa del decrecimiento del sistema sanitario. Lo que habla precisamente es de que ese 15% de nuestro dicho que nos hemos buscado y demás se plantea los temas del Big Data, del Big Health y del Big Trial, de los grandes ensayistas profesionales, como prueba de esa evidencia científica que tú también comentabas, ¿no? Y en esa línea yo creo que una de las cuestiones, el Big Data en cuidados sanitarios, yo creo que tiene un problema de los datos que se ven. Y ese es un problema absolutamente claro. No está estipulado, no está todavía muy regularizado y muy consensuado qué datos meter para que luego ese análisis de Big Data sea realmente válido. Si lo que hacemos es coger datos de las historias clínicas que ya tenemos, etcétera, etcétera, que están hechas de manera probablemente muy anárquica y sin una forma uniforme de hacer esa recogida de datos, cuidado con las conclusiones que se sacan, cuidado con las conclusiones que se extraen de los Big Trials y también en ese sentido, por lo tanto, yo creo que hay que hacer análisis cuidadosos y seguiremos velando por el
Uno de los problemas del dato estructurado es que está estructurado con un determinado conocimiento y cuando la gente habla mucho de las historias clínicas electrónicas y la necesidad de la historia clínica electrónica, recordad que tampoco tenemos ninguna evidencia de que la historia clínica electrónica haya mejorado nada. Nada. Ahora nos permite hacer PDF más rápido. O sea, nos permite elaborar informes de copia y pega a mucha más velocidad que si lo hacemos a mano. El otro día un médico norteamericano ponía una cosa en Twitter de el problema del alfabeto, de la escritura a mano de los médicos, y luego ponía un informe con letra de ordenador. Era totalmente incomprensible. Leerlo, aunque estaba escrito los números y las letras, las reconocías, lo que significaba eso era imposible de entender. Lo cierto es que probablemente tengamos que definir bien qué es el resultado y cómo se mide, primero. Segundo, el Big Data, con datos no estructurados, corrige, si es realmente Big Data, corrige ciertos defectos del dato estructurado. El problema es que nosotros pensamos que el Big Data es la historia clínica electrónica, y no lo es. El valor está en lo no estructurado, pero todavía no sabemos exactamente qué es. O sea, en las notas clínicas hay mucho más conocimiento que en el resultado del laboratorio. Pero claro, el resultado del laboratorio nos es fácil explotarlo. Las notas clínicas, el análisis semántico de las notas clínicas es un poco más difícil. Sobre todo porque la letra sí que es difícilmente comprensible cuando están escritas a mano. Cuando están escritas a máquina, también, porque hay mucha gente que lo que hace es decir sigue igual, todo igual. Especialmente si uno es cirujano, sin cambios. Claro, ahí no hay mucho valor. O sí. También medimos resultados en salud por lo que dice el alta. Pero la gente miente, la gente pone en Facebook que está de vacaciones en las Bahamas y está de baja. Porque así somos los humanos. Entonces, ¿dónde se mide la salud de los ciudadanos? ¿Qué es salud de los ciudadanos? Yo a veces lo digo como exageración, pero a mí me interesa más la actividad de los ciudadanos en Tinder y en Grindr para ver si están saludables que lo que cuenten en un informe de bajas en la seguridad social. Porque hay gente que está de baja pero no está enferma. Es una exageración, ¿no? Pero creo todavía que nos queda mucho por pensar, por definir cuáles van a ser aquellos indicadores que realmente nos digan que las cosas son de una manera u otra. Por eso yo creo que una de las cosas antes de poner a explotarlo es, bueno, Michael Porter lo está haciendo, Michael Porter, que es muy anglosajón, lo está haciendo con iChomp, definiendo resultados, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que hacer eso en una cultura como la nuestra, no en una cultura anglosajona. Pero claro, que lo haga el Karolinska con Boston Consulting, pues puede ser que aquí nos diga poco. Tampoco nos podemos pasar una eternidad para llegar al acuerdo. O sea, no podemos hacer esto que sea el ministerio para que tenga los resultados dentro de 50 años. Pero yo creo que este es un grupo donde se pueden llegar a conclusiones y lanzarnos algún tipo de proyecto de definición de resultados en las patologías más importantes. Tampoco tenemos que hacerlo en todo. Isabel, luego José Luis. Constatar realmente la importancia de la perspectiva y de ver, digamos, el mundo que viene para poder así adecuar la gestión de cara al futuro. Hay un elemento que también son los ciclos de tecnología, como comentaba Ignacio, y en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, pues uno conoce, se plantearon los primeros presupuestos en los años 60, pues se han alcanzado muchas metas, o sea, máquinas que ganan al ajedrez, a los humanos, sistemas de traducción automática, de interpretación del lenguaje, etc. Pero en otros ámbitos, precisamente en sanidad, como era el caso de los sistemas expertos, y en el año 82 era en Japón con la quinta generación de ordenadores que iban a introducir la inteligencia artificial en forma masiva, iban a superar a Estados Unidos y iba a ser el futuro. Realmente hemos visto las dificultades
de la implantación, precisamente, mientras ha habido avances, por supuesto, introducidos en las propias máquinas para reconocimiento de patrones, de electrocardiograma o de imágenes. Sin embargo, en lo que es el núcleo, digamos, estas promesas de poder ayudar en el diagnóstico médico, y por razones que muchas veces no eran técnicas, se ha visto que cuesta mucho. Al menos, digamos, 40 años con grupos trabajando y demostrando resultados y soluciones. Quizás, ¿dónde ves que habría que enfocar estratégicamente para obtener un retorno utilizable? ¿En qué parte de la asistencia sanitaria? ¿En qué parte de la aplicación? Estamos hablando de Big Data, has apuntado algunas cosas. Pues yo creo que lo más, parece más evidente, ¿no? La imagen, laboratorio, son los dos puntos en los que habría que centrarse más. Todo el mundo dice que los primeros que van a desaparecer son los radiólogos y después los microbiólogos, y probablemente cambiarán, no desaparecerán, tienen que cambiar, pero yo creo que la imagen la imagen y el laboratorio son los dos puntos donde más se puede beneficiar dentro del sistema sanitario, no en un sistema de salud global. A mí me parece también que la iniciativa que he mencionado de ese hackathon, analizando parámetros continuos en la UNI de mucha gente, eso te puede... Eso da mucho poder. Una información espectacular de predecir... Eso permite luego generar muchos algoritmos predictivos. El problema de los algoritmos predictivos es que vamos a hacer cuando una máquina nos diga te vas a morir en el próximo mes, y como sabemos que no gastamos la mayoría de lo que no gastamos en tu último mes, no nos lo vamos a gastar. Porque eso requiere cambios sociales, requiere repensar cómo funcionamos. La máquina dice que te vas a morir en el próximo mes y tienes el 90 y tantos %. Por tanto, no nos vamos a gastar todo esto en ti porque sabemos que ya no hay nada que hacer. Eso supone una quiebra de todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es, da igual, hasta el final todo. Y yo no critico el modelo, el imperativo categórico, me parece bien, ni el consecuencialismo, pero somos una sociedad preparada para eso, para tomar decisiones predictivas. Pues esto son implicaciones posteriores. Esto es lo disruptivo. Lo disruptivo es porque rompe algo. Y esto lo que rompe son los fundamentos éticos de la toma de decisión en el sistema sanitario. Esto predice con el 90 y tantos % que te mueres. Por tanto, ¿qué hacemos? O que ya no te vamos a dializar porque sabemos que... Es cierto que los anglosajones, el Reino Unido, no te hacen cirugía coronaria si fumas. Pero eso aquí no sería insostenible. Isabel, y una última después, si hay, y acabamos. Primero felicitar a Julio, felicitarnos todos porque es un lujo poder estar aquí con un debate tan interesante. Quería preguntarte una cosa, Julio. En el algoritmo que se va a hacer, el proyecto donde a través de guías clínicas se van a tratar de hacer algoritmos para llegar a un análisis de toma de decisiones, ¿tú sabes si está previsto hacer a través de Big Data, puede favorecer hacer un estudio de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones? Porque sabemos que desde el premio Nobel de Kahneman y de Tversky en el 2002, donde aplicaron a los mercados los sesgos cognitivos, podríamos saber qué sesgos están metiendo, no eliminarlos, por lo menos saberlo, qué sesgos cognitivos están afectando a las tomas de decisiones, porque creo que eso nos haría crecer mucho tanto en el eso es uno de los categórico como en el consejo. Claro, eso es una de las razones de ver cómo tomamos decisiones. Y el hecho de comparar las guías clínicas y lo que se obtiene de las guías clínicas con el repositorio es ver dónde hay diferencias y por qué. Porque lo ideal, igual que en los ensayos clínicos, sería llevarlo a realidad al ensayo clínico. Pero es que el ensayo clínico, sabéis que la reproducibilidad de los ensayos clínicos, por ejemplo en cáncer, es inferior al 20%. Inferior al 20%. ¿Por qué? Pues porque los pacientes no se toman la medicación, porque los médicos no la prescriben igual, porque yo no quiero sentirme enfermo. Claro, es que los pacientes se tienen que tomar... Ya, pero es que yo a veces me olvido
tengo sesgo cognitivo a la hora de diagnosticar, a la hora de tomarse la medicación. Yo no quiero estar enfermo, y una medicación que me obliga desde no sé cuánto tomarla continuamente, me está recordando continuamente que estoy enfermo. No es que yo no quiera curarme o estar mejor, es que la mente humana es compleja. Todos sabemos cómo se evita la transmisión del VIH o cómo se disminuye el riesgo, y no se practica. De hecho, esta semana va a ser la fiesta y vamos a tener profilaxis post-exposición a mansalva. ¿Cómo, sabiendo todo esto, los humanos seguimos haciéndolo? Porque nos gusta el riesgo, porque nos gusta experimentar, porque nos gusta vivir. Y el mundo ideal no existe. Entonces, es cómo entender primero. El Big Data, también, yo como lo veo, es cómo entender primero cómo funcionamos para poder después aplicar medidas que corrijan eso, lo más transparente posible para el ser humano. O sea, yo no soy de los que piensa que tenemos que decirle, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Tenemos que favorecer que hagan cosas. Pero si no entendemos primero qué pasa, si aceptamos siempre que lo que hacemos está bien... Creo que la oportunidad es de oro, porque tú imagínate que a través del Big Data, que yo de eso no entiendo nada, podemos saber qué porcentaje de sesgo de disponibilidad está teniendo un cirujano en la toma de decisiones de operar o no operar, o de hacer tal prueba o tal prueba. Si tú solo puedes hacer con datos, es que estás teniendo un sesgo cognitivo con un sesgo de disponibilidad, que como tienes un ecógrafo, pero no tienes no sé qué otra tecnología, a lo mejor puedes hacer recapacitar a la gente. Vamos a ver, para la gestión sin datos administramos. Gestionar es muy jorobado, gestionar sin datos, porque son opiniones, ¿no? Es administrar, coges y administras. Lo ideal es tener datos, y tener datos veraces, con un volumen suficiente, eso que llaman del Big Data. Pero tened en cuenta que eso nos abre otro melón, que es el de la ciberseguridad y la manipulación. Y una posible pérdida de libertad. Que tampoco... O sea, ser disruptivo tiene sus riesgos. Y es que, como esto dice que te mueres, te mueres. Y luego el problema, pues el tipo secuestro de datos. El ransomware, todo lo que ha pasado en NHS, que podría habernos pasado a nosotros perfectamente. Eso requiere otra... O sea, esto es rompedor, pero rompedor por muchos sitios. Pero ahora mismo tenemos el riesgo sin haberlo analizado tampoco mucho. Podríamos estar... El tema da para mucho y es interesante. No obstante, seguiremos aprovechándonos de julio en próximas reuniones de Fugertech. Bueno, mañana viene Nacho. Nacho es más positivo que yo. Yo soy más... Y como tenemos un programa amplio, pues lo dejamos aquí. Tenemos un pequeño descansito de un cuarto de hora, y a y media empezaremos la segunda mesa, la primera.